Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de Aritac. Vamos a esperar un minutito, a lo mucho dos, para que todos se puedan unir y les cargue con el internet. Vamos a ir esperando un poquito. Muy bien, vamos iniciando. Nuevamente a todos y todas, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de Aritac. El día de hoy tenemos un tema titulado Envejecimiento en los entornos laborales desde una perspectiva psicosocial. Este tema, y como cada mes, ha sido proporcionado dentro de esta alianza que tenemos en Aritac con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, la cual tiene como objetivo el formar individuos integralmente sanos, comprometidos con su entorno como agentes de cambio, contribuyendo al desarrollo humano, social, saludable y sostenible. También recuerden que en la parte inferior de su pantalla está un botoncito con un signo de interrogación y con un Q&A, el cual sirve para que ustedes puedan poner sus preguntas para que al final nos demos un tiempo para darles respuesta. Y bueno, para el tema del día de hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Pimentel, el cual es profesor investigador y coordinador de la Maestría en Enfermería en Salud Comunitaria de la UABC, Campus Mexicali. Es doctor en Ciencias de Enfermería con amplia formación en liderazgo, docencia universitaria, metodología de investigación y modelos educativos basados en competencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Sociedad Honorífica Sigma Theta Tau International y está certificado como docente de calidad por el CONCE, además de contar con certificaciones como ser en diseño y impartición de cursos. También ha sido autor y coautor de libros, capítulos y numerosos artículos científicos, principalmente sobre conductas de riesgo, conductas saludables y diabetes tipo 2, lo que respalda su sólida trayectoria académica, clínica y de investigación en el campo de la salud comunitaria. Y bueno, sin más que agregar, le damos una bienvenida al doctor Pimentel. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Aquí estamos listos para iniciar con la presentación. Ok, nada más si me puede comprobar que se me escucha, por favor. Es correcto, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Pues muy bien, buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir algunos aspectos generales, porque realmente son generales. Se puede profundizar ampliamente en lo relacionado con el envejecimiento en entornos laborales. El día de hoy nos vamos a limitar a la perspectiva psicosocial. No se puede dejar de lado el aspecto físico y de salud, que se va a mencionar en menor proporción, pero que como ya les he anticipado, pues no se puede dejar de largo. Muy bien. Eh, ¿Qué vamos a revisar pues en esta tarde de manera breve? Eh, es importante primero diferenciar envejecimiento de vejez, porque muchas veces se maneja como sinónimo, sin embargo no lo es. Vamos a tener una breve introducción y entramos en el desarrollo con el envejecimiento en entornos laborales, enfocándonos o enfatizando, por ejemplo, en las industrias maquiladoras y las empresas de servicios. Dentro de las empresas de servicios se incluyen a las universidades. Y finalizaremos con una conclusión. Como ya les decía, hay una diferencia entre envejecimiento y vejez, ya que el envejecimiento en sí es el proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. Es decir, este proceso se encuentra influenciado por varios aspectos, que es una triada finalmente. Envejecemos de manera biológica, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. De esta manera, todas las personas, incluso en este momento, sin importar la edad, estamos en proceso de envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice que desde el nacimiento, inicia en el nacimiento y termina en la muerte, pero realmente desde la gestación, pues ya estamos creciendo y estamos envejeciendo. Así que el día de hoy hemos envejecido alrededor de 12 horas aproximadamente, depende del punto de partida, pero todos los días estamos envejeciendo. Ahora bien, ¿qué es la vejez? La vejez sí es una etapa de la vida que comienza a los 60 años. En algunas literaturas la manejan 65 años, por ejemplo, y según sea el ámbito en el que se requiera, se va moviendo la edad. Por ejemplo, si es salud,
si es administración, si es jubilación, si es pensión y así sucesivamente, ¿no? Pero en México la vejez es una etapa que comienza a los 60 años y se considera como la última parte de la vida y forma parte del envejecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando escuchen ustedes envejecimiento, es un proceso que se da a lo largo de la vida. Y cuando escuchen vejez, empieza a partir de los 60 años, al menos en México. Este es un tema relevante, pero obviamente nosotros ya tenemos conocimientos previos, incluso prejuicios previos. Por lo tanto, siempre que nos enfrentamos a conocimiento nuevo o conocimiento en general, es importante que tengamos que desaprender para aprender a aprender, y esto siempre es un proceso. Ahí ustedes ven en la imagen como un cerebro que se está borrando, ¿no? No es deterioro cognitivo, es que tenemos que muchas veces abrir la mente a nuevos conceptos, a nuevas concepciones, a ideas, a diversidades, etcétera, etcétera. Así que estemos atentos a esta cuestión. A manera de introducción, por aquí me comentaban que están personas que se encargan de recursos humanos, ya sea en maquiladoras o en universidades o en empresas de servicios, pero también hay estudiantes. No se puede hablar básicamente de envejecimiento poblacional, que esto sí es distinto. No se puede hablar de envejecimiento poblacional sin analizar estas gráficas. Antes se hablaba de pirámide poblacional, porque efectivamente por ahí como en 1960 y más adelante, más o menos, unos 10, eh, 20, 30 años, era efectivamente una pirámide, donde la base estaba en los nacimientos, niños, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores era el ápice de la parte superior, obviamente, de la pirámide. Sin embargo, para el 2020, más que pirámide, parece como una especie de vela, ¿no? En donde ya está logrando una semejanza entre los nacimientos prácticamente y la población de adultos. Y para el 2060 se espera que prácticamente pues ya no es una pirámide, ¿no? Sino que hay estratos de edades prácticamente iguales. Y esto es muy importante para las personas que dirigen organizaciones o bien se encargan del manejo de recursos humanos, porque no solamente estarían dirigiendo colaboradores, empleados o subordinados, cual sea el nombre que aplique, de una sola generación, sino van a estar incluso desde ya coexistiendo 4 generaciones al mismo tiempo. La generación de baby boomers que deben de tener por ahí 79 años o más, que si bien ya no es una generación más bien de jubilados y pensionados, pero empieza la generación X, la generación Y o los millennials por cambio de milenio y la generación Z. Entonces, es un reto obviamente para las personas que dirigen los recursos humanos porque coexisten las generaciones y cada generación de alguna manera se cataloga con ciertas características, retos y aportes. Es muy importante aquí que obviamente, independientemente de la generación a la que correspondan, las características, los retos y aportes no necesariamente son excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las características para la población de baby boomers era la alta ética de trabajo. Eso no significa que para un millennial no lo sea. Sin embargo, digamos que hay categorías que los establecen así, ¿no? Por ejemplo, el baby boomers en relación a características laborales, pues se refiere a la alta ética, a la lealtad institucional y valorar la estabilidad y la jerarquía. Algo que en términos descriptivos no ocurre necesariamente, repito, no es excluyente, pero no ocurre como en la generación Z, por ejemplo, que son nativos digitales, requieren una comunicación inmediata, valoran el bienestar y la diversidad, pero no hay una tolerancia específica a las jerarquías rígidas. Jerarquías rígidas, hablemos quizá de un liderazgo autocrático, ¿no? O autoritario, se le conozca. Y para cada una de las generaciones
tienen estas características. Hay unos retos que ustedes pueden estar viendo. Los retos, por ejemplo, en la baby boomers son los sedadismos o el cansancio acumulado. En la generación X, la sobrecarga laboral porque tienen uno o dos o tres trabajos en alguno de los casos. En los millennials, el burnout temprano es caracterizado, por ejemplo, en esa generación. Y para la Z, por ejemplo, la ansiedad laboral. Obviamente, hay unos aportes clave para cada generación. No significa que cada una de generación sea mejor o peor, sino que tienen sus características. Y el reto para las coordinaciones de recursos humanos son efectivamente conocer esos aportes y gestionar esas características de cada una de las generaciones, porque si no se gestionan bien, efectivamente se convierten en retos. Es importante también conocer que dentro de las vejeces no todas se dan por igual. No toda persona que cumple 60 años, por ejemplo, puede comenzar con un deterioro cognitivo. De hecho, el término de demencia senil prácticamente se ha eliminado de los términos oficiales en salud, porque hacía alusión que toda persona mayor tenía o pudiera desarrollar demencia. Más bien lo que ha cobrado relevancia es el deterioro cognitivo en cualquiera de sus etapas, o bien la demencia asociada a, puede ser vascular, puede ser no vascular, puede ser tipo Alzheimer, puede ser mixta, por ejemplo, tipo Alzheimer y vascular principalmente. Pero entremos en materia. ¿Hay un envejecimiento que es normal o fisiológico? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene 60, 70 años y no tiene prácticamente ningún problema con las enfermedades. El reto para los recursos humanos es cuando entramos a la etapa de la vejez o el envejecimiento patológico, porque no solamente se tiene ya el factor de la edad, sino también se tienen asociadas enfermedades o comorbilidades, lo que de alguna manera tiene repercusiones en las organizaciones por algunos aspectos que vamos a ver más adelante. Y obviamente el envejecimiento óptimo. Si ustedes dicen, bueno, ¿quién, por ejemplo, hoy en día, si pudiéramos citar un ejemplo, tiene envejecimiento óptimo? No sé, algunos presidentes, ya sea el presidente a nivel nacional o a nivel internacional, no voy a mencionar nombres para no entrar en controversia de colores, pero se considera que es un envejecimiento óptimo exitoso porque prácticamente tienen la capacidad de dirigir un país, ¿no? Eso significa que están en condiciones de seguir delegando, trabajando. Entonces, esto pues es sumamente importante para las organizaciones porque dependiendo del tipo de envejecimiento es el tipo de gestión y las características que se manejan. Esa es una fotografía de su servidor de por allá como del 2020. A veces me niego a quitarla de mi reseña curricular o de mi CBU. Actualmente más o menos me veo de esa manera. Sin embargo, es importante pues manejar como que la más actual, ¿no? Por si las dudas nos perdemos en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces también cuando entramos a estas edades, o conforme va pasando el tiempo, también vienen entrando como algunos aspectos de negación en relación a la edad o en relación al proceso del envejecimiento vejez. Se tiene que enfrentar de manera positiva y obviamente pues evitar para evitar las repercusiones que puedan tener en el ámbito laboral como tal. Es importante, considerando que tenemos aquí a personas de recursos humanos a nivel organizacional o estudiantes que puedan tener, por ejemplo, un papel importante en el tema de los recursos humanos o en salud también, algunos retos a los que nos vamos a enfrentar. Decía hace rato que básicamente son las implicaciones del entorno laboral desde el punto de vista psicosocial, pero no podemos olvidar la dimensión física, dado que con base a la edad puede haber, por ejemplo, algún desgaste musculoesquelético, turnos laborales prolongados y rotaciones de horarios específicas y mayor riesgo de lesiones acumulativas. Obviamente,
Esto que estoy diciendo no significa necesariamente que se excluya a las personas mayores de estas labores. Sin embargo, pues es una realidad que debe de estar presente y obviamente atenderse hasta donde alcancen las facultades del área de recursos humanos, por ejemplo, del área médica que existen las maquiladoras. En relación a la salud ocupacional, pues hay presencia de enfermedades crónicas que en la mayoría de los casos son controladas, un mayor requerimiento de pausas activas. El tema de las pausas activas no solamente es un tema en el ámbito de la salud laboral para las personas mayores. Realmente es un requerimiento para todas las empresas las pausas activas, dado que se sabe que pues aumenta incluso la productividad. Pero eso va a depender de cada organización o de la actividad laboral que se desarrolle. No necesariamente se puede comparar, por ejemplo, una maquiladora pues, con una empresa de servicio como tal, ¿no? Según la función que se desempeñe. Hay algunos retos psicosociales como el estrés crónico por metas de producción, la sensación de reemplazabilidad y el miedo a la pérdida del empleo. Esto es constante, dado los retos generacionales que ya se comentaban un rato. En algunos casos la productividad pues es prioritaria, ¿no? Y muchas veces pues puede verse afectada quizá por un grupo etario en particular. Esto puede tener ciertas repercusiones en algún momento dado. El edadismo laboral no es una crítica necesariamente, pero en alguno de los casos puede ser una realidad, la preferencia por el personal joven. Esto se menciona más adelante, muchas veces tiene que ver por el uso de las nuevas tecnologías, principalmente, ¿no? O por la rapidez en ciertos procesos. La exclusión en procesos de promoción. Uno de los retos que vamos a ver más adelante también es que ciertamente a veces las legislaciones internas de cada maquiladora, empresa de servicio o incluso institución universitaria, en algunos casos, por ejemplo, para la contratación hay un límite máximo de edad. En algunos casos es de 40 años. No sé si puede ser el promedio. Más a ratito que tengamos oportunidad de dialogar en la sesión de preguntas y respuestas, lo podemos corroborar con base a la experiencia que puedan tener las personas de recursos humanos. En relación a la productividad, hay una disminución del ritmo, ya lo mencionábamos. El aprendizaje de la tecnología, es por eso que en muchas áreas de recursos humanos a veces se requiere de edades, por ejemplo, que ronden, no sé, entre los 25 y 40 años como parámetro, considerando el uso y la rapidez en el ámbito de la tecnología. El clima laboral ya se los anticipaba. Por ejemplo, puede haber conflictos intergeneracionales en línea de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más bien hasta 4 generaciones coexistiendo y cada una con sus particularidades. Hay la gestión organizacional, puesto poco flexibles y el bienestar integral. Esto es uno de los retos que comúnmente se van a estar encontrando, pues, el área de recursos humanos en el área de maquila. Realmente, los retos que se presentan desde el punto de vista organizacional no distan mucho, ¿eh? No distan mucho, solamente que en algunos casos, por ejemplo, como la maquila, pues se requiere quizá más esfuerzo físico en comparación con quizá la empresa de servicios, depende del servicio que se trate, cabe recalcarlo, y también con las universidades. En las universidades comúnmente pues hay áreas de docencia, puede haber áreas de gestión, administración, puede haber también áreas de servicios. En el área de servicios ahí probablemente sí se encuentren retos similares a los que están en las maquilas. Específicamente en las empresas de servicios, como pueden ver ahí en la imagen, por ejemplo, pudiera haber algunos retos o dificultades en la atención constante de clientes. Hoy en día estamos pues en un mundo, si se puede decir así en términos de mercado o globalización, acelerado. Entonces, queremos las cosas rápidos, la atención rápida y la solución rápida, que eso es sumamente estresante para personas que pudieran dedicarse a ciertos servicios como lo son, por ejemplo, un call center o algo similar.
El estrés laboral por la presión de los tiempos de respuesta y por la multitarea se requiere obviamente de varias competencias para poder ofrecer o poder laborar en una empresa de servicio. La salud mental eh, ha venido cobrando relevancia en el ámbito laboral. Comúnmente se consideraba pues el área física principalmente, considerando que pues es lo que teóricamente ayudaba a la productividad. Sin embargo, la salud mental ha venido cobrando importancia. Tecnología y digitalización, ya lo hablamos. El aprendizaje es un poco más lento y es un poco gradual también. En relación a las cuestiones laborales, pues hay retos de edadismos y estigmatización, conflictos intergeneracionales. Esto es independiente al tipo de empresa, ya sea maquila, ya sea servicios, ya sea universidad. El ritmo disminuye. La atención al cliente puede haber una fatiga por la relación constante. Ojo, con esto estoy diciendo que son retos, ¿eh? No estoy diciendo que son características de las personas mayores. Solamente es para ponerlo en perspectiva. Hay personas mayores que son sumamente eficientes y prácticamente no entran ni en el 30% de todos estos retos que pueden presentarse. Y lo digo por experiencia y con base a literatura también. Puede haber alteraciones ahí en la motivación laboral por temas de reconocimiento. El aprendizaje, como ya decía, puede ser un poco más lento y el bienestar integral aparece como una constante, ¿no? Las organizaciones, las empresas, el área de recursos humanos eh, se tiene que preocupar por que sus trabajadores, sus empleados, tengan las condiciones óptimas en términos de recursos y en términos de capacitaciones también para mantener el bienestar integral. De hecho, el bienestar integral y la cultura de la paz, pues es obviamente un elemento crucial o un eje crucial en todos los estatutos o los planes de desarrollo institucional de cualquier empresa hoy en día, porque ya se está considerando y ha tomado un auge necesario específicamente. Y en relación con las universidades, a lo mejor aquí hay varias personas que probablemente nos identifiquemos, porque incluso su servidor puede identificarse con algunos estos elementos. Yo, por ejemplo, quizá no entro en la categoría de vejez, pero sí entro en la categoría de envejecimiento. Y hay algunas cuestiones que pueden de alguna manera ir apareciendo como retos específicos si laboramos en una universidad. Veamos bien. En comparación, si bien de hecho la universidad se considera como más dentro de una empresa de servicios que de una empresa de maquila, obviamente, eh, he sabido He sabido que las y los docentes no solamente nos dedicamos pues a las clases frente a grupos, sino también tenemos área de gestión, tenemos área de investigación y tenemos área de tutoría y bueno, extensión, vinculación, entre otras, ¿no? Pero son las principales. Hay una sobrecarga administrativa que no solamente la cuestión de docencia, y aparece algo también de investigación más adelante, la multiplicidad de funciones docentes y de gestión. Hay un estrés académico crónico principalmente porque cada día que pasa, cada año que pasa, las exigencias son más altas. Por ejemplo, en el ámbito universitario, a veces el banco de horas que le llaman o la cantidad de horas no son suficientes para nuevas contrataciones y obviamente las exigencias que van surgiendo, pues obviamente se van sumando a la planta docente existente. Y hay personas mayores, obviamente en las instituciones, que de alguna manera generan una sobrecarga. Y no solamente en las personas mayores, ¿no? Pero a veces por la cuestión de la digitalización, pues puede aumentar, por decirlo así. Ya hablábamos de la adaptación a tecnologías educativas, la actualización profesional. Cuando leía esto, imagínense, la presión por mantenerse vigente. Comúnmente los docentes tenemos exigencias
Hagan de cuenta que cada año tenemos que estar comprobando nuestra productividad. Depende, pues si son programas de estímulos al interior de las universidades, o por ejemplo cada 3 años si es en el PRODEP para el perfil deseable o cuerpos académicos, y no se diga del SNI. Es sumamente agotador mantener una productividad anual, por ejemplo, para mantenerse vigente en esos programas de estímulo. Y por si fuera poco, cada año o cada convocatoria nos cambian. Cuando creemos, como dice por ahí, cuando creemos tener todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Entonces, pues es algo estresante, ¿no? La invisibilización del personal mayor puede cometerse, puede ocurrir ese reto, más bien, ese reto que nos vamos enfrentando, por ejemplo, en relación a las funciones y se puede ir relegando en función quizá de la rapidez que pueda tener un joven. Repito, con esto no estoy diciendo que las personas mayores no se tenga la capacidad. Tengo compañeros que son altamente competentes. No todas las vejeces son iguales, así como conozco personas de 90 años que tienen una claridad mental sorprendente y capacidades y habilidades. Hay personas que pueden comenzar a presentar, bien se viene, comenzar a presentar elementos o indicios de deterioro cognitivo leve a temprana edad. Conozco personas que desde los 58 años incluso ya tienen deterioro cognitivo severo. ¿Qué significa eso? Que no, pues prácticamente ya no saben ni su nombre y tienen una total dependencia de los familiares para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria o en residencias de atención para personas mayores. Entonces, en el ámbito universitario, obviamente, pues todos estos retos se enfrentan día con día. No todos son, no, por ejemplo, si vemos una persona mayor, no es que todos apliquen, sino que son más bien retos a los que nos podemos enfrentar. Hay una disminución del ritmo de la publicación. Esta también cuando la veía digo, es totalmente cierto. Anteriormente, la publicación pues obviamente tiene un proceso que puede durar hasta un año o más tiempo. Hoy en día, por ejemplo, las personas más jóvenes, por ejemplo, utilizan de manera muy hábil las inteligencias artificiales o algunas otras tecnologías que te permiten el ahorro de tiempo en términos de análisis de información y análisis de datos que pueden, en comparación quizá con una persona mayor, pues tener una ventaja como tal. Si se acuerdan de los retos intergeneracionales, puede haber quizá en el punto de vista de un docente mayor una alta ética en términos de la investigación y publicación y se pudiera dudar quizá de alguien de la persona de la generación Z, ¿no? Pero ahí, como ya lo decía, en el ámbito de recursos humanos, pues se tiene que tener bien situado esta cuestión para irlas trabajando e ir fortaleciendo las relaciones intergeneracionales y que finalmente hay grupos diversos en las universidades y si se utiliza de manera positiva, pues obviamente genera un éxito en este ámbito en este ámbito, pero para las personas mayores al menos se cataloga como un reto en el ritmo de la publicación en términos de disminución. Hay estilos de aprendizaje distintos, riesgo de pérdida de experiencia en ámbitos de gestión del conocimiento, el bienestar laboral, pues hay un elemento que puede considerarse como un reto que es el sedentarismo y desgaste mental, la responsabilidad social, que falta de políticas etarias explícitas. Muchas veces cuando se habla de envejecimiento, vejez, eh, entran criterios como de catalogar, por ejemplo, a las personas mayores como si todas o todos tuviéramos un envejecimiento activo y exitoso, pero no necesariamente es cierto. Cuando hay enfermedades puede ser patológico y puede tener repercusiones directamente en la salud física y por consecuencia en la psicosocial y obviamente tener repercusiones en el ámbito laboral. Y
Como ya decía, pues todos estos realmente les estoy hablando más de retos que de soluciones, a manera de reflexión para quienes estamos en el trayecto, todos estamos en el trayecto del envejecimiento y todos podemos llegar, no es un hecho, al tema de la vejez, pero la vejez, pues vamos a ver cuál de todos nos toca según muchas variables que no vamos a hablar aquí, pero que tiene que ver con estilo de vida, con genética, con conductas, etcétera, etcétera. Y ya para ir finalizando, aquí tenemos una tabla que busca como vincular algunos aspectos que tienen que ver con la legislación nacional principalmente, los retos psicosociales a los que nos vamos a enfrentar y se va a enfrentar los recursos humanos en el ámbito laboral en las organizaciones y algunos temas de práctica organizacional que pudieran servir a manera como de consejos para programas de bienestar y políticas inclusivas en términos de aplicación práctica. Bien, aquí, por ejemplo, de su lado derecho pueden ver algunas leyes, normas o políticas que apoyan, por ejemplo, o que describen los retos psicosociales en el ámbito laboral de las personas mayores, algunas obligaciones y oportunidades de las áreas de recursos humanos y algunos programas de bienestar y políticas inclusivas. Se habla mucho hoy en día de la inclusión, de la integración, por ejemplo, ya organismos que se encargan de la ya organismos que se encargan de regular por ejemplo, trabajar en relación al tema de las personas mayores como el Instituto Nacional de Geriatría, el INGER, ha visualizado esto y ya ha publicado, por ejemplo, un boletín y estrategias para la inclusión digital de las personas mayores. Y eso, pues, obviamente va a generar muchos aspectos positivos en el ámbito de la tecnología y el uso que le den las personas mayores porque repito, nos estamos enfrentando a muchos retos. Por ejemplo, vean, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre algunos retos a los que nos estamos enfrentando hoy en día, o que nos hemos venido enfrentando, o que nos vamos a enfrentar, como la discriminación por edad, la exclusión laboral, las desigualdades de oportunidades. Así como ya se han detectado estos retos, pues también se han venido elaborando algunas políticas en relación a la protección de las personas mayores, como la Ley de Derecho de las Personas Mayores. En algunas organizaciones ustedes ya podrán ver que hay oferta laboral para las personas mayores en el ámbito de inclusión y se ofrece también como algunos beneficios, ¿verdad? Fiscales a estas organizaciones de las principales que yo he visto, al menos acá en Baja California. Allá ustedes me platicarán sus experiencias, pero acá en Baja California principalmente quienes repuntan son los Oxxos, acá en Mexicali, por lo menos lo que yo he visualizado. Y no dudo que en parte de todo Baja California, y eso es sumamente positivo y ustedes lo podrán ver en convocatorias laborales. Eh, al, ahí. Obviamente las personas mayores o como la generación baby boomers que ya decía o la generación X aporta mucha experiencia mucha experiencia a la organización ética de trabajo que puede favorecer a la relevación o al relevo intergeneracional también. Obviamente, ¿cuáles son las obligaciones y las oportunidades para las áreas de recursos humanos? Garantizar un trabajo digno sin discriminación, revisar los procesos de reclutamiento y promoción, asegurar un trato igualitario. Ese es un reto, ¿no? Para esto se requieren capacitaciones constantes y no solamente las capacitaciones, el seguimiento a esas capacitaciones de tal manera que surtan un efecto positivo tanto en el bienestar de de las personas mayores o en la productividad que se espera como parte resultado final en una empresa. Se requieren políticas internas de no discriminación. Realmente ya estamos avanzados, al menos en la redacción de las políticas. En la ejecución, ahí es donde están los verdaderos retos, ¿no?
Códigos de ética y de conducta comúnmente son generales, los códigos de ética y la aplicación de los valores y los principios que los rigen, pero pues tienen que echar un vistazo ahí a los derechos de las personas mayores para tenerlos en cuenta. Y la sensibilización sobre la diversidad etaria. Eso es un trabajo que se tiene que estar, es constante. Esto no es de una capacitación única, llenar por ahí la lista de asistencia y comprobar que se dio la capacitación, ¿no? No es lo mismo información que capacitación, que es educación, que sensibilización. Tienen como que sus niveles de complejidad. La Ley Federal de Trabajo obviamente ya lo integra y algunos retos que identifica la inseguridad laboral, el estrés por el temor constante. Es un temor constante por el despido y la falta de adaptación al puesto. Entonces, son retos importantes que se deben de tener en cuenta. Los recursos humanos deben de evitar prácticas discriminatorias, adecuar las condiciones laborales si la institución o la empresa lo permite, y si no, pues tiene que irse adecuando de todas maneras a las legislaciones según vaya cambiando este tema. Promover ambientes seguros y saludables y programas de bienestar. Me comentaban también que hoy en día por ejemplo, en el ámbito de las universidades ya hay específicamente programas para el bienestar, aunque no necesariamente se enfocan en las personas mayores, pero sí se enfocan en el bienestar laboral, que finalmente no los excluye, porque va enfocado en el trabajador independientemente de la edad. Sin embargo, pudiera haber ciertas precisiones considerando la edad. La ley de los derechos de las personas mayores, esta hay que leerla. Es muy importante porque nos permite visualizar cuáles son los derechos del ser humano en etapa de persona mayor y que pueden estarse cometiendo quizá algunos atropellos psicosociales, por ejemplo, que puedan estar invisibilizando al trabajador mayor, puede estar generando baja autoestima laboral, incluso la exclusión de la capacitación. Yo creo que ese es un error común que se puede cometer, excluir a cierta edad o a cierto grupo etario de capacitaciones, considerando que ya llevan mucho tiempo en una organización y considerando que ya saben cómo se maneja. Los cambios son constantes en una organización y la exclusión puede ser un error. Por ejemplo, vamos a suponer en el ámbito de salud, por decirlo así, capacitar a todos los profesionales de salud y dejar de fuera quizá al personal de servicios, a trabajo social en una atención, pues sería cometer un error, dado que quienes tenemos contacto con las personas mayores, pues somos todas y todos en ese sentido. Hay la normativa de los aspectos psicosociales que tienen que estar visualizando todo el tiempo el tema del estrés crónico, el burnout y los riesgos psicosociales en las personas mayores. Si ustedes se pueden dar cuenta en este análisis de legislación, pues realmente son retos los que podemos enfrentar. La ley general del Seguro Social, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, ausentismo e incapacidades laborales. Mucho se ha discutido, por ejemplo, se dice en algunas ocasiones el envejecimiento de manera drástica, se dice que es un problema grave, ¿no? Por ejemplo, de salud pública, pero en otros aspectos se dice que es un reto importante. Entonces, recursos humanos debe de visualizarlo de manera práctica y operativa, que bien, si se asocia el envejecimiento con enfermedades, pero solamente es, digamos, el patológico. Hay envejecimiento normal y envejecimiento óptimo. Y se debe de tener muy en cuenta, por ejemplo, en el caso del envejecimiento patológico, que son personas que están laboralmente activas, en algunos casos o mayoría de los casos, pero deben de tener muy en cuenta el tema de los ausentismos y las incapacidades laborales, porque son un tema que se da, es organizacional y se da. Y recursos humanos debe de estar muy al pendiente de estos aspectos. También es conveniente, obviamente, facilitar el acceso a servicios de salud y promover prevención y control.
En términos de legislación, las organizaciones, según la cantidad de trabajadores que tengan, pues ya con servicios médicos, pero los servicios médicos siempre están enfocados, obviamente, a los accidentes laborales que puedan ocurrir ahí. No está enfocado comúnmente o tradicionalmente a atender las condiciones que ya presentan las y los trabajadores. Por lo tanto, un reto para los recursos humanos pues es establecer programas de promoción de la salud, campañas de detección oportuna y coordinación con servicios médicos. Digo, ya es suficiente el trabajo que tiene el área de recursos humanos como para decir sumarnos esa labor. No necesariamente se recomienda que lo hagan directamente, pero que sí establezcan las vinculaciones necesarias para la atención y obviamente eso siempre va a tener buenos puntos en términos de certificaciones o acreditaciones y obviamente también si hay una salud óptima o enfermedades controladas, también en temas de productividad. Hay otras legislaciones también que tienen aplicabilidad nacional, como políticas de igualdad y no discriminación. El edadismo prácticamente es transversal y va a prevalecer en todos los ámbitos del trabajo. Puede haber climas laborales hostiles, a veces se puede dar porque la exigencia de la productividad es alta y a lo mejor cierto grupo etario, como las personas mayores, a lo mejor pueda cometerse el error, no lo sé, eso allí sí me van a ayudar a ustedes, de estar en líneas de producción cuando quizá pudiera estar en otro puesto. Ojo, con esto repito, no estoy diciendo que se demeritan las habilidades y competencias de la persona mayor, pero recursos humanos debe de tener muy en claro las capacidades con las que cuentan y el puesto en el que están. Por ahí hay un principio administrativo, ¿no? No tienen que adecuar el puesto a la persona, sino poner la persona adecuada al puesto. Y eso es evidente, obviamente. Se requieren de talleres de sensibilización, de una cultura organizacional inclusiva. Va a depender de la organización que estemos hablando. Maquila, servicios, eh, universidades, por ejemplo. Debe haber un programa de vinculación productiva. La exclusión, ese es un tema, va a ser sumamente recurrente. Quizá no todas las políticas internas en las organizaciones están adecuadas. Obviamente, pueden sumarse quizá a las nuevas políticas en el papel, pero ya en la práctica probablemente no. Eh, y me refiero a la edad, no lo que ya decía hace un rato. Por ejemplo, puede decir, no sé, se contrata hasta los 40 años de edad. Eh, en términos organizacionales tiene que haber los límites porque determina la operatividad, ¿no? Sin embargo, también, pues eso es excluyente de la cuestión laboral, pero precisamente por eso son retos a los que nos vamos a enfrentar. Em, dentro de los programas de bienestar, pues se sugiere la contratación de personas mayores, las mentorías intergeneracionales. Fíjense bien, aquí esto no es un reto, esto es más bien una oportunidad. Aprovechar la experiencia de las personas mayores, todo el recorrido. Había un término que decía memoria institucional, es decir, tienen mucho conocimiento y experiencia y puede ser un aporte positivo y significativo para las nuevas generaciones. Hay algunas leyes estatales en relación a las personas mayores. Uno de los retos es la desprotección local, la falta de acceso a oportunidades. Los retos para los recursos humanos siempre van a estar al margen con el cumplimiento de las normativas locales, estatales y federales. Los reglamentos internos, aquí es donde entran, realmente aquí es donde está la labor fuerte del tema de los recursos humanos o cualquier instancia que se dedique a la regulación de esto, como por ejemplo los reglamentos internos y contratos. A veces hay falta de claridad y conflictos laborales. Se tienen que actualizar los reglamentos. Cuando yo muchas veces digo, por ejemplo, en todas estas políticas de inclusión, que comúnmente son de inclusión y no integración, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo tengo un hijo con autismo y me toca a veces leer un poco sobre esos temas,
porque son de mi interés. Pero muchas veces, por ejemplo, en un grupo puede haber una persona mayor o una persona con una neurodiversidad o neurodivergencia. Estar dentro del grupo, eso lo hace estar incluido, pero no lo hace estar integrado. Entonces, eso puede ser verdaderamente un reto. La inclusión a veces se logra, pero la integración no. Y yo en estos ámbitos he dicho, no es suficiente pintar la empresa de verde para que sea ecológica. Solamente es una empresa pintada de color verde, porque probablemente siga produciendo las mismas emisiones contaminantes. Es una analogía, ¿no?, que yo siempre utilizo. Realmente lo que está en los reglamentos debe trasladarse y operativizarse de manera real. Para esto, pues unas áreas de oportunidad son los protocolos de envejecimiento activo y las políticas internas de bienestar. Y estas políticas internas de bienestar, les repito, comúnmente son generales, incluye e involucra a todos los empleados en todas las edades, pero no hace especificaciones a las personas mayor. Finalmente, las empresas tienen una responsabilidad social que debe estar atendiendo el desgaste emocional, falta de sentido de pertenencia, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Y obviamente esto siempre va a generar una reputación institucional, puede alinear hasta cierto punto el bienestar y productividad. Está comprobado, obviamente, que si la persona percibe o experimenta bienestar, la productividad es mayor y también viceversa, ¿no? Si la percepción eh, de bienestar físico o emocional, pues se relaciona también directamente con la baja productividad. Se requieren programas institucionales de bienestar, certificaciones, imagínense, certificaciones de empresa incluyente, pero no solamente la certificación ni pintar la empresa de verde, como ya decía, sino que realmente las políticas y las certificaciones se traduzcan en bienestar psicosocial de de las personas mayores. Esta es una imagen que me encontré en algún momento por ahí navegando en la red. Decía por ahí algo y se dividían las opiniones, ¿no? Dicen, por eso es importante viajar cuando eres joven. Y unas opiniones de, es cierto, estoy en lo correcto, opino lo mismo. Pero también decían, bueno, no cualquiera puede irse o darse el lujo de dormir en Venecia, ¿no? Así que esas se las dejo ahí para la reflexión. Y como dicen por ahí también, a veces pienso que tengo Alzheimer, luego pasa un rato y se me olvida, ¿no? El tema en sí, el tema del envejecimiento y la vejez, sí representa obviamente retos en la organización, pero también representa oportunidades, también representa eh, varias áreas de oportunidad para los recursos humanos. Y esto lo digo a manera de conclusión. Obviamente, para poder actuar, se tiene que conocer. Y para poder actuar también se requiere de sensibilización. Los recursos humanos tienen un reto importante, o las y los propietarios de empresas tienen retos importantes de valorizar, de incluir, y repito, no solo incluir, también integrar, porque incluir, podemos estar 10 personas en un aula y estamos todos incluidos, pero no estamos todos integrados, cada quien anda siguiendo, digamos, propósitos individuales. Y todo el mundo sabemos aquí que si bien los intereses individuales aportan obviamente de manera a lo mejor indirecta a la organización, pero los propósitos colectivos pues siempre van a tener un mejor recibimiento en términos organizacional y aumento de productividad en términos positivos. Hoy por primera vez en la historia, hasta 4 generaciones conviven en el mismo entorno laboral. Y el reto no es la edad, sino más bien es cómo se gestiona esa diversidad etaria. Si de por sí, independientemente de las intergeneraciones, las 4 generaciones que coexisten, si dentro de una misma generación hay diversidad,
hay intereses distintos, hay capacidades distintas. Imagínense, si al interior de cada generación hay ciertos retos, ya imaginemos 4 generaciones, el manejo para el ámbito de los recursos humanos, pues verdaderamente es un reto, pero también es una oportunidad. El envejecimiento laboral no debe gestionarse como un problema, como muchas veces se visualiza en la literatura científica, principalmente en el ámbito de la salud o social, ¿no? Sino como una oportunidad estratégica para fortalecer el bienestar, la productividad y la sostenibilidad organizacional. Espero no haberlos aburrido con tanta información, quizá, pero espero que en este espacio de preguntas y respuestas o en estos minutos que tenemos exista la oportunidad de interaccionar de tal manera que la experiencia de ustedes haga más rica esta presentación. Miguel. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Voy a empezar a revisar si ya pusieron preguntas. Hasta el momento no hay ninguna. Chicos y chicas, si tienen alguna pregunta hasta el momento, todavía nos quedan 9 minutos para que el doctor nos pueda apoyar con cualquier consulta que tengan en relación a su vida en general o que sea aplicable en sus empresas, escuelas o entornos más cercanos, ¿no? Vamos a dar un minutito para ver si se animan a hacer alguna pregunta. Puede O ser tal vez alguna fue muy pregunta, claro. ajá, alguna pregunta o alguna experiencia también en la que Ujú. se hayan enfrentado actualmente. Igual ya abrí el chat por si también lo quieren hacer vía chat. Ok, ya nos llegó una pregunta. Nos comenta Ana Osuna. ¿Podría comentar una buena práctica referente a esto? Nosotros en la empresa tenemos un programa para adultos mayores. Sí, digo, una buena práctica, primero se tendría que empezar por un buen programa, ¿no? Por un buen programa, una buena política, y esa política obviamente tendría que integrar los dos conceptos que ya decía, la inclusión y la integración. Y, por ejemplo, una de las recomendaciones que están ahí depende de la institución de la que se trate. Por ejemplo, si es maquila, lo conveniente quizás sería más el aporte de la experiencia que el aporte directo en la producción como tal. Yo creo que eso pudiera ser relevante. Muy bien, doctor. Llegó otra pregunta por el chat de Rosemilia Torres. Nos pregunta, ¿cuál es la mejor recomendación o una de las recomendaciones para que las empresas se informen y o actualicen en cuanto a que es posible contratar a adultos mayores aunque ya estén jubilados? Sí, comúnmente las empresas están sometidas a revisiones, están sometidas también a certificaciones y yo creo que pudieran acercarse quizá en el ámbito fiscal porque pueden obtener beneficios. Por ejemplo, no recuerdo ahorita ciencia cierta, pero puede haber un beneficio de hasta el 30% en términos de deducciones en el ámbito fiscal. Entonces esa pudiera ser una buena oportunidad, ¿no? Más la experiencia con la que cuentan las personas mayores como tal. Excelente, doctor. Hasta el momento han sido las preguntas que han salido. Vamos a dar un poquito más de tiempo para ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Igual si no, también aprovecho el tiempo para recordarles que en el chat les puse un enlace con un formulario de Google con el cual pueden también sacar su constancia de este webinar. Es muy importante que en la parte final del formulario no eliminen el código que viene y por si las dudas también les pongo el código ahí. Es el que dice JQJ8HIE. Con ese mismo pueden hacer el formulario. Recuerden poner sus datos de manera correcta y completos, ya que solamente se puede emitir esta constancia una sola vez. Y bueno, si no hay más preguntas el día de hoy de este tema, en nombre de Aritac le damos las gracias al doctor José Alfredo Pimentel por este tema tan interesante que nos impartió el día de hoy y también les damos las gracias a cada uno de ustedes por haber asistido en este webinar en este final de año. También les deseamos felices fiestas y un excelente cierre de año. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a tu audiencia. Gracias a todos. Felices fiestas.